Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a entrar en detalles históricos y van a oír muchos nombres que quizás no conocían y que hoy escucharán por primera vez, así que tengan a mano sus bolígrafos y lápices. Al terminar la lección anterior sobre el capítulo 4 de Daniel, el anunciado castigo divino había caído sobre Nabucodonosor al negarse a reconocer a Yud-Hei Vav-Hei, Yehove, como el Dios Altísimo, El, en hebreo, y Lei, en arameo. Este es el Dios que gobierna sobre todos los reinos y tiene el poder de dar y quitar el dominio sobre ellos. Por favor, comprendan que ese concepto de un solo Dios que gobierna a todo era completamente extraño en el mundo de esa época. Que un solo Dios gobernara todos los reinos de la tierra era absolutamente contrario a la creencia universal de que cada nación tenía su propio Dios o dioses únicos que controlaban el destino de esa nación. La esfera de influencia de un dios solía estar confinada a las fronteras de la nación a la que pertenecía, así que era mucho pedir que Nabucodonosor aceptara que un solo Dios gobernaba sobre todas las naciones y reinos de la tierra, y que ese Dios fuera el Dios de los judíos que él tenía cautivos. Volvamos a leer una porción del capítulo 4 de Daniel. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1105. Daniel capítulo 4, comenzando por el versículo 30. En aquella misma hora se cumplió la palabra. Nabucodonosor fue expulsado de entre los humanos, comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las garras de las aves. Al terminar este período, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Bendije al Altísimo y alabé y le di honra al que vive para siempre, porque su dominio es eterno, su reino permanece por todas las generaciones. Todos los que moran en la tierra son contados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los que moran en la tierra. Nadie puede contener su mano o preguntarle, ¿qué estás haciendo? Fue en ese momento que recobré mi razón. Mi majestad y esplendor también me fueron devueltos para gloria de mi reino. Mis asesores y mis nobles me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos son justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Lo que observamos es, de hecho, un patrón bien establecido. Dios puede retrasar un juicio desde el momento en que advierte la venida de una catástrofe hasta que ésta ocurre. Y cuando finalmente sucede, suele presentarse con la fulminante rapidez de una represa que colapsa. Entonces, cuando leemos en el versículo 30 que el juicio anunciado se le cumplió al rey, la frase «en aquella misma hora» no significa en un lapso de 60 minutos, sino que sucedió de inmediato. Aprendimos en el versículo 25 que pasó un año, 12 meses, desde el momento en que Daniel le dio la interpretación del sueño del árbol a Nabucodonosor, con una advertencia que incluía el perturbador ultimátum para que el rey reconociera a Yehove como el Dios Altísimo, o de lo contrario, la amenaza se cumpliría. Así vemos que, aunque hubo siglos de advertencias y profecías acerca de que el Mesías sería traspasado, y acerca de su muerte, sepultura y resurrección, todo se cumplió
en apenas 72 horas. Y tenemos suficientes razones para suponer que todas las expectativas que los creyentes han mantenido durante tanto tiempo sobre los tiempos finales, con el regreso de Cristo, la guerra de Armagedón, los 21 juicios profetizados que los ángeles de Dios derramarán sobre la tierra y sus habitantes, y el establecimiento del trono terrenal y visible del Mesías en Jerusalén, todo eso ocurrirá tan rápido que la gente tendrá poco tiempo para comprender la magnitud de lo que está sucediendo en el mundo. Mi argumento es que, dado que las 7 fiestas bíblicas profetizan la séptuple misión de Cristo, y que los mensajes proféticos de las primeras 4 fiestas ya se han cumplido, toda la secuencia de eventos finales, como se expresa en las 3 últimas fiestas de la temporada de otoño, sucederán, de principio a fin, en solo 22 o 23 días. Y si los que adoramos al Mesías no estamos preparados para saber qué buscar, quedaremos desconcertados y no podremos ni reconocerlo por lo que es, ni ofrecer seguridad a los demás. Es interesante que el narrador de este capítulo, Nabucodonosor, cambió de la primera persona, yo, mí, a la tercera persona, él, ellos, a partir del verso 25. Y continúa con esos pronombres hasta el versículo 31, y esta es otra de las cosas que les dije que les señalaría cuando las encontráramos. Cosas que, según los de la crítica bíblica, prueban que Daniel es un fraude y, por cierto, uno no tan bueno. Los críticos dicen que en una narración cambiar de la primera persona a la tercera y luego viceversa no es lingüísticamente correcto, y demuestra que participaron varias manos en la redacción de esa ficción engañosa conocida como el libro de Daniel. Pero fíjense en la ocasión en la que ocurre el cambio. Es el momento en que la mente del rey se convierte en una mente animal. Es allí cuando el rey, como narrador, habla de sí mismo en tercera persona, y luego vuelve a la primera persona cuando había pasado de la séptima unidad de tiempo y recupera su mente humana. Desde la perspectiva de Nabucodonosor, esa pobre criatura mentalmente enferma, que comía hierba como un buey, no era realmente él. No era el rey del mundo. Es como una experiencia fuera del cuerpo. Es semejante al modo en que habla de sí mismo un drogadicto rehabilitado, cuando las drogas ya no lo controlan, de cuando aún estaba bajo el poder de los narcóticos y hacía cosas que parecen tan ajenas a la forma en que se ve a sí mismo ahora, y es como si fueran 2 personas distintas. Una que reconoce y con la que se identifica, y otra con la que no. En el verso 31, el período establecido ha terminado, y Nabucodonosor recupera su naturaleza humana y sus sentidos. Y lo primero que hace es mirar al cielo, y creo que debemos deducir de esto que, a pesar de los 7 tiempos, ya sean 7 meses, años o estaciones, en los que estuvo mentalmente trastornado, la memoria, el recuerdo de lo que le sucedió y por qué le sucedió, estaba muy claro en su mente. Como si por fin despertara de un mal sueño, del que parecía no poder escapar, la razón por la que estaba atrapado en esta condición estaba grabada en su conciencia y estuvo consciente de ello todo el tiempo. Su reacción instintiva fue alabar a Dios, al mismo Dios que le había retirado la mente y ahora se la había devuelto, porque también sabía que, según lo establecido, él sería restaurado a su reino y recuperaría su antigua vida. Algunos comentaristas dicen que
El discurso de Nabucodonosor en el versículo 32 significa que él se había convertido y se volvió creyente en el Dios de Israel. Otros, como C.F. Kiel y Calvino, dicen que no. ¿Y saben qué? Concuerdo con ellos dos. Dicho esto, no hay información suficiente para confirmar ninguna de las dos opiniones, pero Nabucodonosor había alcanzado un progreso notable en su comprensión de quién es el Altísimo. Él reconoce la absoluta soberanía y omnipotencia del Señor sobre toda la tierra. Y curiosamente parece que el rey todavía no sabe el nombre formal de este Dios, o al menos no lo llamaba por ese nombre. En cambio, sí le agrega un nuevo título. En el verso 33, cuando el rey se refiere a Jehove, Dios de Israel, como el Rey del cielo. Y esto, aunque suene piadoso, debemos entenderlo simplemente como que la terrible experiencia de Nabucodonosor lo condujo a adoptar una visión más amplia de la esfera de influencia de Dios en comparación con los otros dioses. Decir Rey del cielo es casi lo mismo que referirse a Jehove como el jefe de arriba, que se limita a atribuirle a Dios cierta autoridad, pero no lo describe. Y sin embargo, cualquiera que sea la imagen mental que Nabucodonosor tiene ahora del Señor, parece ser suficiente para lograr lo que el Señor esperaba de él. Quiero repetir algo que dije antes en nuestro estudio de Daniel. Nabucodonosor no era un hombre particularmente malvado a los ojos de Dios. De hecho, era un siervo útil. Algunos rabinos lo comparan con el faraón del Éxodo, pero eso no solo me parece injusto, sino que está muy lejos de la realidad. El faraón fue usado para la destrucción de su propia nación y como rescate para el pueblo de Dios. Era un hombre testarudo y malvado, a quien Dios usó como un martillo sobre el yunque. Y hasta ahora no hemos visto nada acerca de Nabucodonosor que le haga sentir una aversión particular por los judíos. De hecho, ha empleado a 4 judíos que nos han presentado, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en los cargos más altos en la capital de su imperio. Cuando él ordenó la muerte en el horno para 3 de ellos, no fue una cuestión racial. Era la misma orden para cualquiera que no se inclinara ante la estatua dorada. No oímos hablar de ningún tipo de maltrato o barbarie babilónica dirigida a los judíos, como sí ocurre en la historia de Esther, por ejemplo. De hecho, al acercarse la época de la conquista persa de Babilonia, luego que el rey persa instó a los judíos de Babilonia para que volviesen a casa, en Judá, adivinen qué. Solo unos pocos se fueron. El resto, por decisión propia, se quedó. Esta no es la acción de un pueblo que se siente perseguido, oprimido y ansioso por escapar. Y en unos cientos de años más, sorpresa, Babilonia sería, junto a Jerusalén y Alejandría de Egipto, uno de los 3 mayores centros del judaísmo en el mundo. ¿No les parece irónico? Leamos Daniel capítulo 5. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 5, que está en la página 1105 si tienen la Biblia completa judía. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había sacado del templo en Jerusalén, para que el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieran en ellos. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto,
aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir en el yeso de la pared del palacio frente al candelabro. Cuando el rey vio el dorso de la mano que escribía, la cara del rey palideció. Le sobrevinieron pensamientos aterradores. Las coyunturas de sus caderas cedieron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó para que trajeran a los exorcistas, astrólogos y adivinos. El rey dijo a los sabios de Babilonia: «Quien pueda leer esta inscripción y decirme lo que significa, será vestido de púrpura real, llevará una cadena de oro alrededor de su cuello y será uno de los 3 hombres que gobiernan el reino». Pero aunque entraron todos los sabios del rey, ninguno pudo leer la inscripción o decirle al rey su significado. Entonces el rey Belsasar se aterrorizó. Su rostro palideció aún más y sus nobles quedaron perplejos. La reina madre, en vista de lo que decían el rey y sus nobles, entró a la sala del banquete. La reina madre dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, discernimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, exorcistas, astrólogos y adivinos, porque se descubrió que tenía un extraordinario espíritu, conocimiento y discernimiento, y la capacidad de interpretar sueños, resolver misterios y problemas difíciles. Se llama Daniel, pero el rey le dio el nombre de Beltsasar. Ahora manda a llamar a Daniel, y él te dirá lo que esto significa». Daniel fue traído ante el rey. El rey le dijo a Daniel: «¿Eres Daniel, uno de los exiliados de Yehudá, a quien el rey mi padre trajo de Yehudá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que se hallan en ti luz, discernimiento y sabiduría extraordinaria. Ahora mismo los sabios y exorcistas fueron traídos a mí para que leyeran esta inscripción y me dijeran lo que significa, pero no pudieron interpretarlo para mí. Mas yo he oído que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y decirme lo que significa, serás vestido de púrpura real, llevarás una cadena de oro alrededor del cuello y serás uno de los 3 hombres que gobiernan el reino». Daniel respondió al rey: «Sean para ti tus regalos y dale tus recompensas a otra persona. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le diré lo que significa. Su Majestad, el Dios Altísimo, le dio a tu padre Nabucodonosor el reino, así como la grandeza, la gloria y la majestad. A causa de la grandeza que él le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero cuando se volvió soberbio y su espíritu se endureció, comenzó a tratar a las personas con arrogancia, por lo que fue depuesto de su trono real, y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los humanos, su corazón se hizo semejante al de los animales. Moraba con los asnos monteses, se alimentaba de hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los humanos, y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, a pesar de que sabías todo esto. En cambio, te has ensalzado contra el Señor del cielo al hacer que te traigan los vasos de su casa. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Luego ofreciste alabanza a tus dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, oír ni saber nada. Mientras tanto, al Dios que en sus manos tiene tu propio aliento y a quien pertenece todo lo que haces, no has glorificado. Es por eso que él envió la mano para escribir esta inscripción, y la inscripción dice: Mene, Mene,
Tekel Uparsin. Este es el significado. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Perez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar dio la orden de que vistieran a Daniel en púrpura real y le pusieran una cadena de oro alrededor del cuello y que proclamaran que él era uno de los 3 hombres que gobernaban el reino. Esa misma noche, Belsasar, el rey de los caldeos, fue asesinado. Hoy no avanzaremos mucho en este extenso capítulo y pronto descubriremos por qué. Puede que no se hayan dado cuenta, pero las palabras iniciales del primer versículo de este capítulo han creado enormes controversias y discordias entre los comentaristas cristianos y judíos durante siglos. Y esas palabras discordantes son el rey Belsasar. Ahora bien, ¿cuántos problemas podrían causar estas 3 breves palabras? Bastantes. Nos detendremos aquí un rato porque hay mucho que explicar, que nos ayudará a comprender no solo el resto del libro de Daniel, sino también por qué muchos comentaristas bíblicos modernos han mostrado poco respeto por este importante libro de la Biblia. Para empezar, algunas versiones han confundido completamente al rey Belsasar con Beltsasar, es decir, Daniel. Los 2 nombres son idénticos excepto por la T, la letra Tet, que se inserta después de la letra L, Lamed, en el nombre babilónico de Daniel. Así que comenzaré diciendo que sin duda son 2 personas diferentes. Hasta hace poco, se creía que no había ningún rey de Babilonia, ni siquiera una persona llamada Belsasar, en la historia de la realeza babilónica. Él era solo un nombre ficticio que interpretaba a un personaje del libro de ficción de Daniel. Imagínense la sorpresa cuando se encontró un bulto de tablillas de arcilla en una excavación arqueológica que no solo contenía el nombre de Belsasar, sino que verificaba el relato bíblico sobre él. Entonces, ya que hemos establecido científica y bíblicamente que él existía y que era de la realeza, se debería poner fin al escepticismo con respecto a su mención en Daniel, ¿verdad? No tan rápido. El siguiente asunto, que concierne a lo dicho sobre Belsasar, comienza en Daniel 5:10 hasta el versículo 12. Volvamos a leer los versículos 10 al 12 del capítulo 5. La reina madre, en vista de lo que decían el rey y sus nobles, entró a la sala del banquete. La reina madre dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, discernimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, exorcistas, astrólogos y adivinos, porque se descubrió que tenía un extraordinario espíritu, conocimiento y discernimiento, y la capacidad de interpretar sueños, resolver misterios y problemas difíciles. Se llama Daniel, pero el rey le dio el nombre de Beltsasar». Esta es la cuestión que ha causado y sigue causando que muchos historiadores y comentaristas bíblicos descarten estos pasajes. Una reina babilónica aparece en la narración, que según la Biblia completa judía es la reina madre, lo cual no es más que una suposición. Y ella aconseja a Belsasar que llame a Daniel para que venga y descifre esos misteriosos escritos. Y ella le explica a Belsasar, su hijo según dicen algunos, que debe hacerlo porque su padre, Nabucodonosor, empleó a Daniel
e incluso lo nombró jefe del gremio caldeo de artes mágicas, porque era muy exacto en sus predicciones e interpretaciones de sueños y visiones. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el asunto es que este Belsasar no pudo haber sido el hijo biológico de Nabucodonosor, porque se nos dice en otras escrituras que el hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, le siguió en el trono. Así está escrito en 2 de Reyes 25 y en Jeremías 52. Además, la lista de reyes de Uruk que se descubrió coincide en que fue Evil Merodach quien fue el sucesor inmediato de su padre biológico, Nabucodonosor. Luego, al final del capítulo 5, en el último versículo, ¿qué le pasa a Belsasar? Él muere, e inmediatamente en el capítulo 6, los medos y los persas se apoderan del imperio babilónico. Por tanto, tenemos varios enigmas que incluyen la palabra del profeta Jeremías, que dijo que la dinastía de Nabucodonosor sería una dinastía de 3 generaciones. Él mismo, su hijo y su nieto. Esto dice Jeremías 27, 6 al 7. Por ahora, he entregado todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. También le he dado los animales salvajes para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que le llegue el turno a su propio país, momento en el cual muchas naciones y grandes reyes lo harán su esclavo. Belsasar no parece formar parte de esa dinastía trigeneracional, aunque esta reina dice que Nabucodonosor era su padre. Y luego está el problema de que la lista de reyes de Uruk y otras tablillas halladas llaman a Belsasar el hijo del rey, pero nunca lo llaman rey. Pero en Daniel se le menciona como el rey Belsasar y Belsasar el rey. Y por esto, los críticos de la Biblia se sienten reivindicados y piensan que su conclusión inicial siempre estuvo en lo correcto. Quienquiera que fuera el farsante judío que escribió este libro, era un historiador bastante malo. Pero según los hallazgos recientes, parece que este misterio de quién era Belsasar, qué relación tenía con Nabucodonosor, cuándo gobernó y cuál era su vínculo con la reina de nuestra historia, puede ser aclarado. Comencemos con Nabucodonosor, quien se convirtió en rey de Babilonia en el año 605 a.C. Él fue el rey que llevó al imperio babilónico a su glorioso apogeo, el imperio más grande que el mundo había conocido. Gobernó por 43 años y luego murió en octubre de 562 a.C. Su hijo biológico, Evil Merodach, que en la tabla aparece como Amel Marduk, que era otra forma de escribir su nombre. Marduk es otra forma de pronunciar Merodach. Son la misma palabra. Su hijo Evil Merodach lo sucedió en el trono y gobernó menos de 2 años porque fue asesinado en agosto de 560 a.C. De este modo, hemos identificado las 2 primeras generaciones de la dinastía de Nabucodonosor, el propio Nabucodonosor, sucedido por su hijo Evil Merodach, y aquí es donde todo empieza a complicarse. El siguiente rey de Babilonia fue Nergal-Sharar-Usur, también llamado Neriglisar. Por cierto, cuando vemos la palabra acadia Sharra dentro de un nombre, ese nombre no está en la tabla. La palabra Sharra, cuando está incluida en un nombre, significa que esa persona es un rey. El rey que vino después de Evil Merodach era en realidad su cuñado. Este hombre, Neriglisar, estaba casado con una hija de Nabucodonosor,
hermana de Evil-Merodach. Y aunque uno podría objetar esto un poco, por la falta de parentesco consanguíneo, la realidad es que Nergal-Sharra-Usur era, de hecho, parte de la familia real, era yerno de Nabucodonosor y podía considerarse legítimamente el tercer rey de la dinastía Nabucodonosor. Pero un momento. ¿Se le puede considerar hijo o nieto de Nabucodonosor? Porque eso era parte de la profecía de Jeremías. Por cierto, no hay evidencia de que Evil-Merodach fuera asesinado por Nergal-Sharra-Usur. Pero en vista del gran beneficio que obtuvo tras esa muerte, tampoco puede ser absuelto fácilmente. Nergal-Sharra-Usur logró sobrevivir unos 4 años y murió en abril de 556 a.C. El joven hijo de Nergal-Sharra-Usur le sucedió en mayo de 556 a.C. Labashi-Marduk parece haber sobrevivido entre 3 y 9 meses antes de ser asesinado. Y a partir de este momento, no parece haber manera de que podamos ver a cualquier rey subsiguiente como parte legítima de la familia real de Nabucodonosor. Esto es porque el siguiente rey de Babilonia fue un tipo llamado Nabu-Naid, en acadio, más conocido como Nabónido o Nabónides en la traducción al español. Nabónido fue elegido de entre varios líderes militares como el nuevo rey de Babilonia. Los registros babilónicos dejan claro que él era hijo de un arameo, es decir, de un hombre asirio, llamado Nabu-Balasú-Ikbi, quien de alguna manera había servido en la corte real de la dinastía de Nabucodonosor. Como pueden ver, la cadena genealógica o incluso familiar de Nabucodonosor se interrumpe aquí, y esto se vuelve aún más complicado. Ténganme paciencia. Nabónido tuvo un hijo, llamado Bel-Sharra-Usur, más conocido por nosotros como Belsasar. Finalmente lo encontramos. El Belsasar del capítulo 5 de Daniel y en capítulos posteriores parece ser el último en la línea de reyes babilónicos, pero no tenía vínculos genealógicos o familiares directos con la familia real de Nabucodonosor. Así que, volvamos a Daniel capítulo 5, versos 10 al 12. ¿Cómo es entonces que esta reina le habla a Belsasar en el versículo 11 y le dice: «Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, discernimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, exorcistas, astrólogos y adivinos». Tenemos aquí a una reina anónima que claramente dice que el padre de Belsasar no es otro que el rey Nabucodonosor, que, como vimos, es históricamente imposible. ¿Tienen razón los críticos bíblicos? ¿Es este un grave problema que afecta la integridad del libro de Daniel? Veamos. Uno de los grandes comentaristas bíblicos y lingüistas de los siglos XIX y XX fue un académico llamado R. D. Wilson. Este hombre podía leer y hablar 60 idiomas, incluidos los idiomas bíblicos más antiguos. En su libro titulado Estudios sobre el libro de Daniel, dedica bastante tiempo a explicar que había al menos 8 formas en que el término Abba, Padre, se usa en la Biblia, y lo que cada una de estas formas significaba en las antiguas culturas del Medio Oriente. En primer lugar, padre se refería al padre biológico de sus hijos, como todos lo entendemos hoy. Segundo, padre se refería al abuelo biológico de los hijos de sus hijos. Pero también significaba
el padre adoptivo de una persona que no era de su propia familia biológica o de su propia tribu. Puede significar padrastro, el marido de una mujer que había estado casada antes y tuvo hijos con otro hombre. Pero también era costumbre utilizarlo para referirse simplemente a un antepasado, el padre de la tribu o del clan, etcétera, etcétera. Y puede significar padre en el sentido de fundador o un patriarca, como Abraham, fundador de la raza hebrea, a quien los hebreos llaman regularmente Padre Abraham. Hasta el día de hoy. En algunos casos, padre es solo un término que se usa para referirse afectuosamente a un rey. El punto es el siguiente. El término padre en la Biblia puede usarse en una variedad de contextos y solo a veces significa padre biológico de sus hijos. De hecho, el problema que la mayoría de los gentiles, cristianos laicos, pastores y comentaristas ven en las genealogías bíblicas es que no son conscientes de las muchas maneras en que se usa padre en la Biblia. Y como a menudo se omiten generaciones en las genealogías bíblicas y el abuelo se convierte en el padre de la siguiente generación. Entonces, tenemos dos opciones con respecto a las declaraciones de la reina sobre Belsasar. O el escritor de Daniel estaba equivocado y realmente pensó que Belsasar era hijo biológico de Nabucodonosor, o simplemente estaba usando una forma convencional de esa época que vinculaba a Belsasar con Nabucodonosor como su padre, en el sentido de que Nabucodonosor era el venerado patriarca del imperio babilónico y especialmente de su dinastía de reyes. Además, este capítulo está en arameo y continúa presentando las cosas desde una perspectiva babilónica. Por tanto, la respuesta a la pregunta parece bastante clara cuando tenemos toda la información. Lo que esto también nos dice es que hubo un salto en el tiempo desde los últimos versos del capítulo 4, cuando Nabucodonosor recuperó su mente humana, hasta el primer verso del capítulo 5, en que Belsasar ya es rey de Babilonia. O mejor dicho, varios reyes babilónicos habían sucedido a Nabucodonosor entre el último verso del capítulo 4 y el primer verso del capítulo 5, aunque no habían pasado muchos años. Quizás solo pasaron 12 años desde la muerte de Nabucodonosor hasta que Belsasar accedió al trono de Babilonia. Así que la dinastía de 3 generaciones que Dios prometió a Nabucodonosor antes de que Babilonia sucumbiera al caos y luego cayera en manos de los medos y persas, terminó antes del verso inicial del capítulo 5 de Daniel. En el capítulo 5, nos encontramos en la etapa final de la existencia del imperio babilónico. Y Jehove está en proceso de entregarlo a otra nación para que Babilonia sea castigada. Ahora veamos las cosas desde otra perspectiva. De los 70 años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, Nabucodonosor gobernó durante los primeros 43 de ellos. Los otros reyes babilónicos, más los primeros reyes persas y medos, suman los 27 años de gobierno restantes de los 70 años de exilio. Pero antes de continuar, abordemos una última cuestión crítica sobre Belsasar. ¿Era realmente un rey o solo era el hijo de un rey, del rey Nabónido? Esto es lo que ocurrió. Nabónido era militar, por lo que pasó los primeros 12 o 13 años de su reinado haciendo lo que mejor sabía, dirigiendo expediciones militares principalmente en la península arábiga.
Primero hizo una extensa campaña en Transjordania para asegurar ese territorio, y luego pasó un periodo de 10 años estableciendo fortalezas y puestos de avanzada en el corazón de Arabia. Ahora no está claro por qué actuó de ese modo, y no nos pondremos a especular porque los registros antiguos no abordan el asunto. Pero consideren esto, él era el rey de Babilonia y se fue a sitios lejanos. Estuvo en muchos lugares liderando un ejército durante años. ¿Quién iba a dirigir las cosas en su casa? ¿Le asignaría las funciones de rey a un equipo de dignatarios leales? Su respuesta a esto fue nombrar a su hijo Belsasar como suplente. Después de todo, Nabónido necesitaba a alguien de confianza que no intentara apoderarse del imperio durante las prolongadas ausencias del rey. Un gobierno mancomunado no iba a funcionar durante los muchos años que estaría fuera, porque las tentaciones de que alguien se levantara e intentara tomar el trono serían muy grandes. Él tenía toda la intención de conservar su título de rey y algún día volver a sentarse en el trono de Babilonia como un monarca tradicional. Por eso vemos que los registros babilónicos se refieren a Belsasar no como rey de Babilonia, sino más bien como el hijo del rey. Entonces, ¿por qué en Daniel se le llama rey Belsasar y Belsasar el rey? ¿Por qué se dice que Belsasar era el que estaba en el poder cuando los persas y los medos conquistaron Babilonia? Si según los registros babilónicos y sumerios, su padre Nabónido había regresado de sus años en Arabia y una vez más se había establecido como rey en Babilonia. Solo podemos especular, pero realmente al final es solo cuestión de antiguas costumbres del Medio Oriente y de sentido común. Si bien es posible que no fuera declarada oficialmente una corregencia, un rey y su heredero que gobiernan juntos, como lo hicieron David y Salomón por varios años, era una corregencia de facto entre Nabónido y su hijo Belsasar. Y en una corregencia ambos mandatarios reciben el título de rey, incluso si el título del menor es más bien un título honorífico, hasta que el rey mayor muere y el rey menor se convierte en el único rey. Así funcionaba. Sería lógico que Belsasar se sentara en el trono, viviera en el palacio y fuera tratado como rey durante los muchos años que su padre estuvo ausente. Durante los primeros 13 años de su reinado, aparentemente Nabónido rara vez estuvo en casa. Entonces, desde la perspectiva de la corte real, y especialmente de un cortesano como Daniel, la única persona que conoció como gobernante de Babilonia en esos años fue Belsasar, ciertamente no su padre. Y de seguro Daniel conocía estos arreglos y no le extrañaban en lo absoluto. Los registros muestran que los diversos altos funcionarios del gobierno que Belsasar nombró durante los primeros 13 años que reinó junto con su padre, mientras éste no estaba, se mantuvieron en sus puestos al volver su padre, en los últimos 4 años de su reinado, antes de que los medos y persas capturaran Babilonia. Esos mismos registros muestran que los persas capturaron a Nabónido, pero no lo asesinaron. No hay ninguna mención específica en los registros babilónicos de lo que le sucedió a su hijo Belsasar. Así que no hay razón para pensar que el libro de Daniel no sea correcto cuando afirma que Belsasar fue asesinado durante la conquista de Babilonia, aunque no menciona a su padre, el rey mayor Nabónido, porque, en efecto, Nabónido se había enterado de la inminente invasión, escapó a Borsippa, unos 20 kilómetros al sur de Babilonia, y al parecer dejó a su hijo Belsasar a cargo de las defensas de la ciudad. Luego Daniel nos dice que Belsasar fue asesinado durante la invasión, pero no nos informa en qué circunstancias.
Entonces el libro de Daniel sigue perfectamente los registros históricos babilónicos con respecto a los reyes de Babilonia. Discutir si Daniel, o según los críticos bíblicos, el escritor anónimo de Daniel, debía usar o no el término rey, refiriéndose a Belsasar, es como discutir si un expresidente de Estados Unidos debería conservar o no el título tras dejar de serlo. Esa costumbre es una tradición de larga data en Estados Unidos y no es bueno ni malo que se mantenga. Pero pueden apostar a que dentro de 1000 años, algún historiador mirará en retrospectiva la historia de Estados Unidos y se preguntará cómo tantos hombres tenían el título de presidente al mismo tiempo, y pensará que es un error porque no le parece lógico. Volvamos a Daniel 5, verso 1. Espero que ahora puedan ver que lo que allí sucede transcurre en los últimos años de existencia de la Babilonia imperial, y que el rey Nabónido, al parecer, estaba ausente y se sentía confiado dejando a su hijo Belsasar a cargo de las operaciones diarias del imperio. Así que ya tenemos algo de contexto para lo que está por suceder. Belsasar organiza una fiesta. Se dice que asistieron 1000 personas. Sin duda, se trata de un número redondeado. Habría habido gente importante en su gobierno, algunos jefes de Estado y algunos aristócratas ricos. No hay razón para ver esto como una cifra exagerada. Hay varios registros de reyes que tenían fiestas grandiosas y algunas eran bastante colosales. Cuando Alejandro Magno se casó, los registros oficiales dicen que invitó a 10.000 personas. La última mitad del versículo 1 dice que el rey bebió vino delante de esas 1000 personas. La Biblia completa judía dice que el rey bebió vino en presencia de los 1000, lo cual se parece pero no es lo mismo. La idea es que el rey se sentó en su mesa real, y ésta se ubicaba en una plataforma elevada para que su estatus real recibiera honores y la multitud pudiera verlo. Pero luego el versículo 2 dice que el rey hizo algo de lo que pronto se arrepentiría. Tuvo un desliz que le resultaría tan tonto como arrogante. Pidió los vasos de oro y plata y otros utensilios del templo de Jerusalén. Y estos iban a ser profanados y usados con el propósito mundano de beber vino para emborracharse en la fiesta. Allí comenzaremos la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.